Este joven estuvo 81 días atrapado bajo tierra. No comió, no bebió, no pidió ayuda. Cuando lo encontraron con vida en una mina sellada desde hacía 30 años, solo hizo una cosa: levantó un dedo y pidió silencio, porque aseguró que no estaba solo, y que algo aprendió a imitar voces humanas en la oscuridad. Bruno desapareció el 14 de agosto de 2018. Tenía 26 años y era aficionado a la exploración urbana. No buscaba fama. Su canal apenas superaba los 2000 seguidores. Le interesaban los lugares olvidados: fábricas selladas, túneles ferroviarios, refugios subterráneos. La mina de San Jerónimo no figuraba en ningún registro activo. Había sido clausurada oficialmente en 1986, tras un derrumbe que, según los informes, dejó 0 víctimas. Los habitantes del pueblo cercano contaban otra versión. Decían que no hubo rescate, porque nadie respondió desde abajo. El último registro. El último video recuperado de la cámara de Bruno comienza con normalidad. Se le ve descendiendo por una abertura estrecha, iluminando las paredes con una linterna frontal. A los pocos minutos, el ambiente cambia. El sonido se vuelve hueco. El eco tarda demasiado en regresar. En el minuto 6:42, Bruno se detiene en seco. ¿Escucharon eso?, susurra a la cámara. No hay respuesta, hasta que se oye una respiración que no es la suya. El video termina abruptamente, cuando la linterna parpadea. 81 días sin comida ni agua. Cuando los rescatistas lograron abrir la galería, encontraron a Bruno sentado, con la espalda recta, los ojos abiertos y las manos apoyadas sobre las rodillas. No estaba deshidratado, no estaba desnutrido, no mostraba signos de haber sobrevivido 81 días bajo tierra, pero no quería hablar. Cada vez que alguien hacía ruido, levantaba el dedo índice y miraba fijamente a la oscuridad del túnel colapsado, como si alguien más pudiera escuchar. Los mensajes en la roca. Las paredes de la galería estaban cubiertas de marcas recientes. No eran dibujos infantiles ni intentos desesperados de escapar. Eran frases completas, grabadas con algo metálico. No respondas cuando te llamen, imitan tu voz. Aprenden rápido, y una frase repetida decenas de veces: el silencio los mantiene dormidos. Nadie pudo explicar a quiénes se refería. La primera noche en el hospital, Bruno fue trasladado al hospital más cercano. Durante horas permaneció en silencio, mirando el techo. A las 3:17 de la madrugada, una enfermera escuchó que hablaba por primera vez. No gritaba, no lloraba, solo susurraba: ya saben que estoy aquí. Las cámaras de seguridad captaron algo más perturbador. Bruno no movía los labios cuando se escuchó la frase. La confesión. 2 días después, aceptó hablar con un psicólogo. Dijo que al tercer día bajo tierra, escuchó pasos. No venían del túnel de entrada, sino de más profundo. Luego escuchó su nombre, con su propia voz. Aprendí rápido, dijo. Si les respondes, se acercan. Si guardas silencio, esperan. Preguntado por cómo sobrevivió tanto tiempo, Bruno respondió: ellos se encargaron. El cierre de la mina. La mina fue sellada nuevamente, esta vez con concreto y placas de acero. 3 semanas después, los sensores sísmicos registraron golpes rítmicos desde el interior, como si alguien o algo estuviera tocando desde dentro. Bruno desapareció del hospital el 22 de noviembre de 2018. La cámara de su habitación lo muestra levantándose de la cama, caminando hacia la puerta y deteniéndose. Justo antes de salir, se giró hacia la cámara, levantó un dedo y sonrió. Desde entonces, en el pueblo cercano a la mina, algunas personas aseguran escuchar su voz por la noche. Pero todos coinciden en lo mismo. Si te llama, no respondas. El 19 de diciembre de 2018, un guardia de seguridad fue encontrado inconsciente frente a la mina de San Jerónimo, a pesar de que el lugar llevaba semanas sellado con concreto y acero. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir una sola frase:
Alguien me habló desde dentro, con la voz de un joven, lo que nadie contó de la desaparición. Cuando Bruno desapareció del hospital, las autoridades declararon que había sufrido un episodio psicótico y escapado por su cuenta. El caso se cerró en silencio, pero hubo algo que nunca se hizo público. En la noche de su fuga, todas las cámaras del hospital captaron el mismo sonido durante exactamente 11 segundos. Un golpeteo lento, metálico, rítmico. El mismo patrón que semanas antes habían registrado los sensores sísmicos en la mina. La grabación prohibida. Un técnico filtró un audio interno a un foro privado. En la grabación se escucha a Bruno hablando con alguien que no aparece en la habitación. «Todavía no están listos», susurra. Silencio. Luego, una respuesta superpuesta, como varias voces intentando sonar humanas. «Aprendemos rápido. El archivo fue eliminado 24 horas después. El técnico renunció. 2 meses más tarde, desapareció. El regreso al pueblo. En enero de 2019, varios habitantes del pueblo cercano comenzaron a notar algo extraño. Por las noches, alguien tocaba las puertas. 3 golpes. Pausa. 2 golpes más. Cuando abrían, no había nadie. Pero todos coincidían en lo mismo. Antes de los golpes, escuchaban su propio nombre, pronunciado con absoluta precisión. Una anciana declaró: «No era una voz desconocida, era la mía, pero más joven». El hombre que bajó de nuevo. Un exminero, Julián Ortega, aseguró haber visto a Bruno cerca del acceso sellado. Delgado, pálido, sonriendo. Dijo que no llevaba linterna. La oscuridad ya no le molestaba, declaró antes de negarse a hablar más. 3 días después, Julián fue encontrado en su casa, sentado en una silla, con el dedo índice levantado, pidiendo silencio. Nunca volvió a hablar. Lo que hay bajo la mina. Un informe geológico confidencial reveló algo alarmante. La mina de San Jerónimo no termina donde indican los planos antiguos. Bajo el derrumbe de 1986 hay galerías no registradas, demasiado profundas para una excavación manual. No fueron excavadas, fueron abiertas desde dentro. El mensaje. En febrero de 2019, una emisora local recibió una llamada nocturna. No había interferencias, no había ruido de fondo, solo una voz tranquila. El silencio ya no basta. La voz se identificó como Bruno. Antes de que la transmisión se cortara, añadió: «Ahora sabemos imitarlo todo». Desde entonces en el pueblo se aplica una regla no escrita. Nunca respondas a una voz si no ves a la persona. Nunca hables solo en la oscuridad. Y si alguien te pide silencio, obedece. Porque, según los últimos informes, ya no todos los que hablan son humanos, los que empezaron a escuchar. Después de la llamada a la emisora, el fenómeno dejó de concentrarse solo en el pueblo cercano a la mina. Comenzó a extenderse. Primero fueron mensajes aislados en foros locales. Personas que aseguraban escuchar su nombre cuando estaban solas, en pasillos, en garajes, en habitaciones sin ventanas. Siempre la misma voz, siempre perfecta. Las autoridades atribuyeron los casos a su gestión colectiva, pero los registros de llamadas de emergencia contaban otra historia. Patrones. Los operadores del servicio de emergencias notaron algo inquietante. Las llamadas se cortaban exactamente después de 11 segundos. Siempre. Y antes de colgar, muchos alcanzaban a decir frases similares. «Me habló desde la pared. Sonaba como mi hermano. Me pidió que guardara silencio». En algunos audios, al fondo, se escuchaba un golpeteo rítmico. 3 golpes. Pausa. 2 golpes más. El archivo olvidado. Un investigador independiente logró acceder a documentos antiguos relacionados con el derrumbe de 1986. Uno de ellos nunca fue digitalizado. Era un informe manuscrito, firmado por un ingeniero que abandonó el proyecto días después. El texto decía: «No hubo derrumbe accidental. Las galerías cedieron desde abajo. Escuchamos golpes durante horas. Cuando respondimos, los golpes
cambiaron de ritmo. El ingeniero murió en 1992. Su causa de muerte figura como desconocida. Las imitaciones. En marzo de 2019 comenzaron los primeros casos graves. Personas que aseguraban haber visto a familiares fallecidos, llamándolas desde la oscuridad. No como apariciones completas, sino como fragmentos. Una mano, una silueta, una voz sin cuerpo. Los psicólogos detectaron algo imposible de explicar. Las voces aprendían. Si alguien dudaba, la voz corregía el tono. Si alguien se asustaba, la voz se volvía suave. Si alguien hablaba, la voz se acercaba. Bruno, o lo que quedó de él. El nombre de Bruno volvió a aparecer en varios testimonios, no como una persona, sino como un referente, alguien que ya había bajado, alguien que sabía cómo hablarles. Un mensaje anónimo enviado a un periodista decía: Bruno no regresó, fue devuelto. El remitente nunca fue identificado. El error humano. El primer gran fallo ocurrió cuando un equipo de geólogos propuso reabrir la mina para estudiar las galerías no registradas. Decían que necesitaban pruebas físicas, datos reales. La perforación comenzó el 17 de abril de 2019. A los 9 minutos, las brocas se detuvieron solas. A los 11 segundos exactos, todos los micrófonos captaron algo. Una voz colectiva. Calma, cercana. Gracias por abrir. La transmisión se cortó. Lo que cambió desde entonces. Desde ese día, los informes dejaron de hablar de la mina como un lugar. Comenzaron a referirse a ella como un punto de origen, porque los fenómenos ya no dependían de la distancia, solo del silencio. Transición al final. Hoy, en varias ciudades, se han detectado patrones idénticos. Golpes en paredes internas, voces que usan recuerdos personales, personas encontradas inmóviles, con el dedo índice levantado, pidiendo silencio. Porque según el último informe clasificado, ya no necesitan que alguien baje, ahora saben subir